Soy Hernán Lara Zavala, soy escritor, me dedico particularmente al cuento, a la novela, al ensayo, y ahora aprovecho la oportunidad para hablar un poco sobre dos grandes figuras de la literatura mexicana, Juan García Ponce y Carlos Monsiváis. Ellos pertenecían mal que mal a una misma generación. Los dos surgieron, aunque Monsiváis era un poco más joven, pero los dos forman parte de la famosa generación de la ruptura, que se dio en muchos ámbitos. Tal vez la primera generación de la ruptura se refería fundamentalmente a los pintores, cuando los pintores intentaron separarse de la escuela mexicana de pintura, del muralismo y de todo el bagaje, vamos a decir, que traían Siqueiros, Rivera y Orozco, pero esa tendencia de separarse, vamos a decir, de lo nacionalista, de lo folclórico, de lo local, de lo histórico, se da también en términos literarios. Pienso yo que los dos, Carlos Monsiváis y Juan García Ponce, representan parte de esa ruptura. Eran también muy diferentes porque Juan García Ponce se inició primero como dramaturgo. Sus primeros intentos fueron como dramaturgo, de hecho ganó un premio, el Premio Ciudad de México, con una obra de teatro que se llama El Canto de los Grillos, pero poco a poco se fue convenciendo de que su vocación estaba más del lado de la narrativa, y yo diría, y muy particularmente, en relación al ensayo literario. Pero él era cuentista, también novelista, muy prolífico, ensayista y crítico de arte. Es ahí donde veo yo, digamos, la conexión entre la ruptura en la cuestión pictórica y la ruptura en la cuestión literaria. El caso de Carlos Monsiváis yo lo veo muy diferente. Él no era cuentista, no era novelista, pero yo diría que fue el gran cronista y uno de los grandes intelectuales de esa generación. Yo diría que Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco tal vez representan dos polos. José Emilio era, digamos, tenía un ámbito más amplio, era cuentista y era novelista y era ensayista y sobre todo era fundamentalmente poeta. Carlos Monsiváis era sobre todo, yo diría, un crítico de la cultura mexicana. Y su manera de explorar esa crítica era a través de su sentido del humor, de su capacidad de observación como cronista y también de su tremenda ironía, que finalmente quedó condensada en su frase "por mi madre, bohemios", que era, digamos, una especie de canto de guerra, que era broma que él hacía sobre el famoso poema del Brindis del Bohemio, y que daba pie un poco a el tipo de crónica que él escribiría. Ambos más bien no se contraponían, pero se complementaban. Tengo la sensación de que durante sus carreras no fueron muy cercanos. Siento que Monsiváis era más cercano, digamos, a Carlos Fuentes, era más cercano tal vez, a Salvador Novo, que fue su maestro, a José Emilio, que eran prácticamente contemporáneos, y a Fernando Benítez, que también los apoyó a todos ellos, y que finalmente él era una de las voces, y a José Luis Cuevas, una de las voces, decía yo, que representaban al nuevo grupo que luego les dio por llamarlos la mafia.
la frase la inventó Luis Guillermo Piazza, pero en realidad no era una mafia, era realmente los que habían usurpado, ocupado el poder intelectual después, digamos, de la generación de Alfonso Reyes. Y por supuesto ahí está también la figura importantísima de Octavio Paz, que tengo yo la sensación que fue uno de los que logró aglutinar a todo ese grupo. Y bueno, empezaron a publicar en diversos periódicos, suplementos, revistas, y finalmente, bueno, pues su aportación fue sumamente importante porque le dieron un giro, insisto, a las artes plásticas, a la literatura, a la crónica, y también los dos fueron adalides de una, vamos a decir, si no necesariamente revolución, de una nueva manera de enfrentarse al gobierno. Los dos eran disidentes, no eran como pasaba antes con muchos intelectuales que estaban muy cercanos al poder, sino más bien eran críticos del poder. Y bueno, pues eso los hacía, digamos, identificarse. Los dos, creo yo, que están hermanados. Qué bueno que se hace esta exposición, porque de algún modo son dos polos, no necesariamente opuestos, pero sí complementarios.